35º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Primer Simposio Internacional de Envejecimiento. Organiza Asmedas Antioquia. Buenas tardes. Yo estoy anonadado, pues supremamente preocupado, congojado por el cierre del servicio de obstetricia del Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Mis compañeros son los expertos, tienen la parte técnica, las estadísticas de lo que está pasando en Antioquia con la salud materna y perinatal, con las maternas, con las madres y con los niños. Pero quiero como invitarlo a una reflexión. Aquí en Antioquia, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia surge en el año de 1871. Hasta ese momento los médicos venían de Bogotá o eran formados en Europa. Y esa situación la vivieron, por ejemplo, Manuel Uribe Ángel, Andrés Posada Arango y todos sus médicos contemporáneos que posteriormente, en el año de 1987, fundaron la Academia de Medicina de Medellín. Y en ese tiempo los partos eran domiciliarios y atendidos por parteras. Y luego los médicos entraron a competir con las parteras por la atención de los partos. Y Manuel Uribe Ángel y Andrés Posada Arango y Nepomuceno Jiménez, todos ellos se desplazaban a los domicilios de las pacientes a atender los partos. Pero pasaron muchos años y Nepomuceno Jiménez se fue a estudiar a Francia y allá se formó como obstetra. Y durante muchos años fue el director de la maternidad, el jefe de maternidad en el Hospital San Vicente de Paúl. Y hay que mencionar otro prohombre, que fue el que fundó el servicio de consulta externa, la consulta prenatal en Antioquia y en Colombia. Fue la primera consulta externa en Colombia, la consulta prenatal, y se fundó en la Cruz Roja de Antioquia por el doctor Alberto Bernal Nichols, que posteriormente se dedicó a la política y fue además rector de la Universidad de Antioquia. Estos dos médicos que he mencionado de últimos, Nepomuceno Jiménez y Alberto Bernal Nichols, fueron a Francia a estudiar pediatría y resultaron siendo obstetras. Entonces Alberto Bernal Nichols también tiene un bello libro que se llama Su Majestad el Niño. Creo que hay que conocerlo, hay que leerlo porque en ese tiempo ya era un libro de puericultura que estaba a la disposición del público en general y de los médicos en la ciudad de Medellín. Y esa consulta externa que fundaron, que crearon en la Cruz Roja de Antioquia, se nutrió a base de regalos a las maternas, porque a las madres en ese momento, a las maternas en ese momento, les daba miedo acudir a los hospitales, por la alta mortalidad que se vivía en aquellos tiempos en los centros hospitalarios. Entonces, Alberto Bernal Nichols le regalaba Juárez a las madres para que vistieran a sus niños, etcétera. Y desde entonces tenemos consulta externa y desde entonces tenemos consulta prenatal. Y después yo me sitúo estudiando medicina, donde la materna era majestuosa, la materna era la reina. Los programas de atención a las maternas, de control prenatal, eran especiales y había un seguimiento especial que la Dirección de Salud de Antioquia le hacía a los médicos generales que en los pueblos estaban atendiendo los partos y había una capacitación permanente. E incluso en el tiempo que yo hice el rural hace 40 años, la Dirección de Salud de Antioquia capacitaba a las parteras y les regalaba un maletín, les entregaba un maletín para que atendieran mejor a las maternas, a sus pacientes y que las remitieran de manera oportuna cuando tuviesen alguna complicación. Todo eso se ha ido perdiendo. Ya en los pueblos de Antioquia, en muchos de ellos, y los invito a revisar las estadísticas del DANE y seguramente los compañeros se van a referir a ello, hay muchos pueblos de Antioquia donde no se atiende un solo parto en todo un año, o se atienden 10 partos en un año, eso no es nada. Pero quiero entender que es como por problemas de habilitación,
que la misma Dirección de Salud, la rectoría del sistema, no permite que se atiendan partos donde no están dadas todas las condiciones para una adecuada atención. Pero estos últimos acontecimientos, que no son nuevos, porque hace 10 años, en el año 2013, estábamos discutiendo lo mismo, se estaban cerrando camas de maternas y de niños en la ciudad de Medellín. Eso se ha ido agravando. En ese tiempo se cerraron camas, por ejemplo, en la IPS universitaria, y eso me produjo mucho dolor a mí. Era la Clínica León 13. En aquellos tiempos que existía la Clínica León 13 y existía el Seguro Social, diariamente se atendían 50 partos en León 13 y 50 partos en el Hospital General. Había como una especie de competencia, y en un noticiero de cómo amaneció Medellín daban esas estadísticas y las discriminaban inclusive por sexo, etcétera. Pero en este momento, en la antigua Clínica León 13, que son 3 clínicas en realidad, no se atiende un solo parto, porque algún administrador, y con mentiras, cerraron ese servicio de maternidad de la Clínica León 13, ahora conocido como Hospital Alma Mater de Antioquia, que pertenece a la Universidad de Antioquia. Desgraciadamente allí no se atiende ningún parto. Y la Dirección de Salud también autorizó a otros servicios de la ciudad, por ejemplo, la Clínica Las Vegas, para que no atendieran partos, y se cerraron muchas camas. El problema reaparece con mucha intensidad este año. Después de 60 años de las monjitas de la Clínica de El Rosario estar atendiendo partos, les autorizaron el cierre de esas camas y ya no atienden partos en la Clínica del Rosario del barrio Villahermosa. Y lo más grave es lo que acaba de suceder, que cierran el servicio de maternidad del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, que ahora lo llaman San Vicente Fundación. Y créanme que eso se refleja en la atención de los partos en las unidades que quedan en la ciudad. Por ejemplo, en la Clínica del Prado. Hace poco nos reunimos en el Consejo de Medellín para hablar de este asunto, y la Clínica del Prado en ese momento estaba funcionando con menos 70 camas. O sea, tenía un exceso de 70 pacientes y no sabía qué hacer con esas pacientes, porque estaban sentadas en sillas, en camillas de transporte, estaban realizando un trabajo de parto sin estar hospitalizadas siquiera. El riesgo inminente para la mamá, para el niño y especialmente para el personal de salud. Los médicos y las enfermeras estaban que se enloquecían, porque aparte del cierre de las camas de la Clínica del Rosario, no estaba funcionando el servicio de la unidad intermedia de Manrique por problemas de habilitación. Estuvo 6 meses cerrado el servicio de maternidad de la unidad intermedia de Manrique. No podían hacer cesáreas y no podían hacer cirugía ginecológica. Y situaciones similares se vivían en el Hospital General de Medellín, otro de los centros que sigue atendiendo partos. Bueno, y para finalizar, porque yo no soy el panelista, hago un mal esfuerzo como coordinador, quisiera darle estos datos. Por la atención de un parto se pierde en promedio unos 240.000 pesos. O sea, el manual tarifario es absolutamente inadecuado y no paga realmente lo que vale la atención de un parto, bien sea abdominal, bien sea por cesárea o un parto vaginal. Por la atención de un aborto también se pierde plata en las instituciones de salud. Y para darles un ejemplo, que nos hagamos una idea de lo que está pasando, la Clínica Bolivariana expresó en ese foro del Consejo de Medellín que mensualmente pierden 500 millones de pesos por la atención de los partos. Entonces vamos a ver qué nos tienen la doctora Sandra Vélez y el doctor Javier con relación a este asunto tan espinoso y si es que se ve alguna solución en un futuro cercano. Adelante, doctora Sandra María. Muy buenas tardes para todos. Ya el doctor
Luis Javier nos hace un preámbulo muy importante de lo que está sucediendo en la ciudad, y yo en muy pocas diapositivas, porque la idea es que podamos hacer un conversatorio, les voy a mostrar lo que es nuestro contexto e incluso actualizar, porque si bien teníamos unos datos de un estudio de un manual tarifario, esto no me abre, de un manual tarifario en el 2016 que se hizo un estudio del costeo de la atención de parto en Medellín. Después de eso aparece la resolución 3280 de 2018, donde nos coloca otros parámetros de cuidado de la atención materno-infantil, parámetros obviamente con un estándar muy bueno de calidad, pero que implica unos costos adicionales también que hay que considerar, y es lo que básicamente dentro de suficiencia de camas y costeo hay que tener en cuenta hoy en día. A todos nos duele, y como jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, obviamente el cierre de cama no solamente tiene una afectación para las maternas de Antioquia, sino también para la formación de estudiantes de pregrado y de posgrado que tienen como el Hospital Universitario San Vicente Fundación como su hospital base. Y si bien el número de partos que actualmente se atienden en el hospital no es de manera exorbitante, como decir 50 en el día, 70, 80 que atiende la Clínica del Prado, atiende la población de más alta complejidad de Antioquia. Y creo que todos hemos escuchado las famosas clínicas de atención especializada e integral, como la clínica cardiobstétrica, la clínica de enfermedad hepática de embarazo y la clínica de enfermedad psiquiátrica. Hace rato nos hablaron de enfermedades psiquiátricas, que venía manejando que venía dando un manejo interdisciplinar a las pacientes, y entonces la pregunta hoy en día es, ¿y entonces dónde va a continuar la atención de las pacientes de alta complejidad? Las últimas estadísticas muestran que el hospital atiende aproximadamente 60 partos al mes, o sea, no es un número grande, y si bien los argumentos facilistas puede ser es que 60 partos pues se reparten en los otros sitios, o sea, son 2 partos al día, el foco de la atención de lo que es o de lo que era el hospital o el servicio de maternidad del hospital no es básicamente la atención en volumen, sino la atención precisamente de alta complejidad y un centro de formación. Esta es la proyección de lo que son los nacimientos en Colombia desde 2008 hasta 2023, y claramente vemos pues que hay una tendencia a una disminución, ¿cierto? Desde 2008 inclusive con picos que se tuvieron en algunos otros meses, ¿sí? Para poder entonces llegar a estos últimos años. Miren, acá vemos la última línea 2022, la línea de más arriba es la línea de 2018, y tenemos entonces acá, aquí era de 2018-2023, entonces una tendencia a la disminución, e incluso para el primer trimestre de 2023, pues mucho más por debajo que es esta que tenemos acá. Pero vamos a ver entonces estos datos con cautela, porque entonces si uno se queda simplemente evaluando esta estadística, entonces uno dice, claro, es que no necesito más camas, si nacen menos pacientes, menos niños, entonces menos tendencia hay que tener. El número de nacimientos en Antioquia entonces ha tenido desde 2018 una disminución aproximadamente de 30.000 partos, 28.000 partos menos entre el 2008 y el 2022, y un parámetro similar estamos viendo entonces también para Medellín y para Antioquia. Pero a esto también hay que mirarlo con cautela, porque ya lo mencionó el doctor. Tenemos aproximadamente hacia mediados de este año 11 primeros niveles, 11 municipios de los 125 municipios de Antioquia que no tienen habilitada una sala de atención de parto, sala para atención de paciente obstétrica. Lo que quiere decir eso, como vemos, entonces, miren cómo vemos esta línea anaranjada en la cual vemos la ocurrencia de partos, pero casi que solamente un 60% realmente de esos partos son de pacientes
que residen en Medellín. Es decir, un 40% de la carga de atención de partos es lo que los otros municipios de Antioquia o del área metropolitana están sumando a esto. Precisamente, ¿por qué? Porque la atención de la obstetricia se ha centralizado en la ciudad, no se ha atendido en ni siquiera otros municipios del área metropolitana, y todos sabemos entonces que ni Sabaneta, ni Copacabana, es más, Copacabana apenas acaba de recibir la habilitación para atención de parto el mes pasado, ni Bello en este momento tienen atención de parto, y los partos que se atienden entonces en Barbosa, Itagüí tampoco tiene atención de partos, que se atienden en Barbosa, en Envigado y en Caldas, ha disminuido precisamente porque estas pacientes, por la cercanía, prefieren venir a tener sus partos en Medellín. Y quiero que tengamos en mente esta gráfica, esto es para el año, desde el año 2013 al 2023, y claramente lo que nos está mostrando es cómo la morbilidad materna extrema ha aumentado desde el 2013 que empezamos a monitorizarla, y miren incluso lo que tenemos proyectado, este valor es a junio de 2023, 577 pacientes, ya tenemos la estadística del 2022 de 1.300 pacientes, es decir, casi que hemos triplicado el valor del 2013 y no tenemos dónde atenderlas porque las pacientes de alta complejidad se nos están quedando. Entonces, estamos atendiendo cada vez pacientes con mayor complejidad, más enfermas que necesitan mejor atención obstétrica, y no solamente lo que les decía, la atención para un parto, sino también la atención para el cuidado, porque vemos pacientes con comorbilidades, con afectaciones crónicas, con mayor tasas de síndrome de parto pretérmino, y ahorita el doctor nos va a contar también el impacto que tiene esto sobre las unidades de cuidado intensivo neonatal, sobre la prematurez, y pacientes entonces mucho más enfermas que necesitan atención y que sí se han triplicado en el tiempo. Y cuando hacemos un análisis detallado de la suficiencia de la oferta y la demanda, y vamos a empezar a contar desde el 2012, porque es aquí donde hemos visto este descalce, por decirlo de algún modo, significativo de camas obstétricas en la ciudad, pero también nos encontramos entonces, como primera instancia, ya lo veíamos, cuando tenemos entonces, digamos, de un número de 1.000 partos, ¿cómo está centralizada entonces la atención? Normalmente nosotros esperamos que de un número X de partos que atendamos, pues la gran mayoría de los partos sean atendidos en el nivel 1 y no tengan entonces una complicación, que en el nivel 2 sean atendidas aquellas pacientes que presentan complicaciones que sean de leves a moderadas, y que en el nivel 3 atendamos solamente aquellas pacientes que tienen complicaciones graves, que en la actualidad están oscilando entre el 4 y el 7%. O sea, ese 4% que mencionan algunas instituciones, que es el 4% que atienden, obviamente porque es lo que deberían de estar atendiendo. Pero ¿qué nos encontramos en la realidad cuando hacemos un análisis detallado? Pues resulta que en el nivel 1 se están atendiendo casi que el 0.03% de los partos, en el nivel 2 está centralizando el 15.4% de los partos, y vale aquí la pena aclarar adicionalmente que en la ciudad no tenemos sino un solo nivel 2, que es Metrosalud, de resto todas las otras clínicas prácticamente son nivel 3 de atención, y entonces el nivel 3 está atendiendo el 84.6% de los partos, y esto pues tomando todo el recuento histórico. Entonces aquí viene como el primer punto, el primer análisis, y casi que ya en la introducción el doctor Luis Javier lo traía, y es entonces qué está pasando también en los primeros niveles de atención. Entonces se está cargando también toda la maternidad hacia los altos niveles de atención, y esto también entonces ha creado lo que hoy vemos y que lo vamos a ver más adelante como lo que es el problema de la sobresaturación de los servicios de alta complejidad y tercer nivel. Esta es la realidad que conocemos. Entonces voy a partir de lo que tenemos actualmente, y actualmente entonces por REPS tenemos 495 camas habilitadas para la atención de la hospitalización en Antioquia, y me voy a centrar entonces en Medellín, donde tenemos una afectación importante, porque hoy, a la fecha de hoy, ya con el cierre entonces de San Vicente, ya tenemos entonces desaparecida de la lista la sede centro de la Clínica del Rosario.
237 camas hoy en día, ¿sí? Partíamos más o menos de unas proyecciones desde el 2016, cuando en el 2016 contábamos por reps con 326 camas, y a partir de ahí les voy a mostrar entonces unas proyecciones hacia el futuro de realmente qué es lo que necesitamos para la atención, según el número de partos proyectados, según el número de pacientes que necesitan cuidado prenatal especializado y según el número de pacientes que requieren hospitalización por la proyección de la morbilidad materna extrema que tenemos. Entonces, eso es lo primero, tenemos una proyección, según los datos que hemos visto, una proyección de que obviamente el control de la natalidad, de la fecundidad, que ahorita el doctor Luis Contreras lo va a detallar un poco más, pues evidentemente sabemos que hay una tendencia de disminución de la población de la natalidad y todos conocemos y vemos esa preocupación que muchas veces nos muestran de las inversiones de las pirámides poblacionales, en las cuales cada día vamos a ver mucho menos nacimientos. Entonces, si tenemos una proyección, que es esta línea entonces que estamos contando como las mujeres en edad fértil, ¿sí?, viendo la anaranjada como la población de mujeres, entonces vamos a ver que cada vez pues van a bajar más, porque obviamente menos mujeres están naciendo, menos bebés, pero es lo esperado. Claro, si tenemos menos nacimientos, pues obviamente van a haber menos mujeres jóvenes para fenómenos reproductivos. La proyección de nacimientos en Medellín, entonces partiendo del año 2016, en el que tuvimos aproximadamente 28.000 partos, voy a ubicar acá en el 2023, alrededor, estoy hablando solo de Medellín, 22.000 partos, pero me voy a tomar el atrevimiento que nos devolvamos a esta gráfica, y si para 2022 estábamos hablando de 22.000 partos, realmente atendimos 35.000 partos, de los cuales más o menos 25.000 correspondían a la población de Medellín. ¿Qué está pasando? Que es que aparece otra situación que tiene que ver con la migración que no contábamos dentro de las proyecciones, y es una carga que adicionalmente estamos asumiendo de atención de pacientes debido a los fenómenos migratorios y que hay que sumar cuando hacemos evaluaciones y proyecciones poblacionales. Entonces, esta proyección que veníamos construyendo desde un histórico de 10 años previos para poder construir otros 10 o 20 años, entonces ya vemos que se nos empieza a alterar. Sin embargo, vamos a seguir trabajando con esta proyección y ya sabemos que de entrada ya estamos partiendo con algunos déficits. Entonces, una proyección que ya aquí ya estamos quedando entonces un poco cortos. Y si estamos hablando entonces basados en esa proyección para el año 2023, partiendo de que las camas no se iban a disminuir en la ciudad y teníamos en el 2016 326 camas, estábamos para el 2022-2023 en lo que nosotros decíamos el punto de equilibrio, porque también la queja era en este momento, y era uno de los argumentos en los que en su momento decían, es que no hay ocupación del 100% de las camas. Si cerramos hospital, en ese entonces pues Clínica León 13, pues son camas que no siempre se están ocupando, claro, porque es que para ese momento con esa proyección se proyectaba, uno, atención en los primeros niveles de atención, dos, que no teníamos pacientes tan complicadas en ese momento y que para ese momento había incluso suficiencia de camas. Entonces empezaron a disminuir paulatinamente las camas obstétricas y se suponía que aquí íbamos a tener un punto de equilibrio, o sea que aquí ya estamos diciendo que para atender pacientes hoy necesitábamos esas 326 camas según la proyección y tenemos 237. Vamos a seguir. Aparece entonces en el 2018 la resolución 3280 y la 3280 nos cambia algunos de los parámetros con los que veníamos manejando con la guía de práctica clínica, con la resolución 412 del 2000, en el cual teníamos unos parámetros diferentes. La hospitalización de una poscesárea de solo un día. En la 3280 ya tenemos una hospitalización que debe ser de mínimo una observación de 48 horas. Los partos, yo hice rural hace 20 años y las pacientes las atendíamos y a las 8 o 12 horas les estábamos dando alta, ¿o no? Muchos
probablemente nos tocó así. Y hoy en día debemos siempre garantizar, y sobre todo también por el cuidado del recién nacido, los tamizajes que también están alrededor, de hacer una vigilancia por lo menos 24 horas. Entonces, basado en un total de camas que se suponía no iba a variar en el tiempo de 326 camas, que eran las que teníamos entonces para 2016 y 2018 no hubo variación, ya con el cierre de la Clínica León 13, proyectando el número de hospitalizaciones que tenían las pacientes, de los partos, de la hospitalización que se requería, acá ya lo tengo actualizado, de cesárea de 2 días, de parto instrumentado de 2 días y del parto espontáneo por lo menos de 1 día, solamente con ese número ya teníamos un déficit de camas de 105, o sea que teníamos que haber vuelto a tener muchas más camas. Y si estoy hablando solamente de los parámetros de la 3280, si lo hacíamos con los parámetros de la 412, nuestro déficit era de 55 camas. ¿Qué pasa? Pues resulta que no solamente es contar las pacientes a las que les voy a atender parto, sino que además yo necesito contar las pacientes que yo voy a hospitalizar porque tienen preeclampsia, síndrome de parto pretérmino, diabetes gestacional, una enfermedad autoinmune, porque ya tienen otras comorbilidades, cardiopatías, porque la maternidad se ha prolongado, ya no vemos tanto un número tan escaso de pacientes de más de 35 años embarazadas, sino que ya esto ha sido más exponencial y la maternidad se ha diferido, y necesitamos entonces, y aquí esta proyección sí la hice con el total de partos del 2022, que tuvimos aproximadamente 35.000 partos el año pasado, con un total de camas requeridas para la atención de esos partos de 115 por día, pero además para camas de tratamiento médico de 283, porque cuando uno va a una sala de atención obstétrica, uno se encuentra 5 pacientes o vámonos a algo, o 30 pacientes que tuvieron parto, pero de esas me encuentro que el doble son pacientes que están hospitalizadas por otro tipo de condiciones de alto riesgo obstétrico. Entonces necesito aproximadamente 283 camas para eso. En total se necesita entonces tener aproximadamente 394 camas para poder dar respuesta y suficiencia a lo que se necesita hoy, actualmente, con lo que hay. Obviamente pues tendremos que plantear otras soluciones y una de ellas es cómo los primeros niveles volver a atender los partos de baja complejidad. Tenemos 237 camas habilitadas para hablar de un déficit total entonces de 157 camas hoy, ya contando pues el cierre de Prado, de Rosario de San Vicente, que no me escuche pues porque si Prado cierra y sí que caemos en catástrofe. Entonces, miren que tenemos 157 camas en déficit. El problema claramente lo conocemos y creo que para nadie pues es un secreto que como los servicios de ginecología y obstetricia, los servicios de pediatría no son altamente rentables desde el punto de vista económico, pero ojo, cuando nos evalúan la calidad, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, ¿cuáles son las metas para los objetivos de desarrollo sostenible? Que es la meta 3, es atención pediátrica, disminución de mortalidad perinatal, disminución de mortalidad infantil y disminución de mortalidad materna. Esos son los focos claros. Entonces, la atención de la calidad materna, la atención de la calidad neonatal, perinatal e infantil son los indicadores de calidad de la atención de una población. Y la calidad de atención y el desarrollo se mide con los indicadores que tiene un país de mortalidad materna y mortalidad infantil. Pero supuestamente no son los rentables y los económicos. Tenemos tarifas y manuales tarifarios de actividades de servicios obstétricos no acordes a la realidad. Y ahorita el doctor nos mencionaba un déficit, por ejemplo, de una cesárea de 240.000. Ojo, un estudio que fue realizado en el 2016 en asocio de la Universidad de Antioquia, la Escuela de
de Medicina, pues el Grupo Nacer de la Facultad de Medicina y el Grupo de Ciencias Económicas de la Salud de la Facultad de Economía, y encontramos aproximadamente que había un déficit para ese entonces de 240.000 pesos en el valor de una cesárea. Ojo, estoy hablando de 2016, todavía no estábamos contando los 2 días de hospitalización, y no solamente los 2 días, sino que además a esos 2 días hay que sumarle que son 2 días más de medicamentos, 2 días más de… Ojo, otra cosa que aparece, porque es que la mortalidad está aumentando también por tromboembolismo pulmonar, entonces ya tenemos en nuestras guías que a las 12 horas a una paciente hay que empezarle tromboprofilaxis si se le realizó una cesárea. Entonces ya no solamente estoy contando de solamente darle un acetaminofén cada 8 horas, un día, sino que hay que darle el acetaminofén, la tromboprofilaxis, los 2 días de hospitalización, y ahorita incluso para poder optimizar la tamización neonatal, pues tenemos que considerar otras cosas en situación. Entonces, los costos se siguen aumentando, las tarifas siguen siendo ínfimas y muy por debajo de lo que son los mínimos, entonces ahí empezamos ya a seguir aumentando esa diferencia que para ese entonces era 240.000, hoy puede estar al orden de un porcentaje mucho mayor. Incluso ya lo manifestaba pues Bolivariana todo lo que está perdiendo. Hay inestabilidad financiera, cierre de los servicios de obstetricia, no hay una verdadera, en la ciudad no hay una verdadera red funcional para la atención materna o infantil, porque todavía dependemos mucho de cómo es la contratación, y por eso en la obstetricia se han vuelto tan famosos los traslados primarios, porque sabemos quienes cuidamos la atención materna que no devolvemos una materna porque para nosotros es muy importante. Entonces, sí la vamos a atender independientemente del asegurador que tenga, si es una verdadera urgencia y emergencia, pero no hay una verdadera red. Pero esto también actúa en declive porque estamos sobresaturando servicios con traslados primarios y con traslados que a su vez se pueden convertir también en inseguros para nuestras pacientes. Hay una atención de urgencias en IPS de tercer nivel que ya lo veíamos que están sobresaturados, y de segundo nivel muy bajo, incluso no hay una suficiencia de atención de segundo nivel en la ciudad, y tampoco tenemos entonces, ahorita lo mencionaba el doctor Luis Javier, la materna era el centro, era el eje, era lo principal, y ¿dónde está entonces hoy ese modelo integral, humanizado para la atención de la gestante? Y nos vamos a ir entonces a lo que nos impacta hoy también, y dónde va a quedar también el especializado que necesitan las gestantes de riesgo en nuestra ciudad. Por tanto, entonces, la realidad es que la población materno-infantil no cuenta con un servicio de atención integral, y cuando hablo integral es todo este eje también de humanización y especialización, con un uso racional de tecnologías. Y aquí solamente, incluso borré esa imagen como para no desviar un poco lo que queríamos traer, porque también nos encontramos, mientras la tasa de natalidad disminuye, la tasa de cesáreas aumenta. En Antioquia, según los últimos datos del DANE, tenemos una tasa de cesáreas de 42.8%, o sea, le estamos aumentando también más el costo al sistema, porque la cesárea obviamente vale más. Entonces hay que hacer un uso racional de la tecnología acorde a las necesidades de las mujeres, las familias y las comunidades, pero también para poder lograr ese uso racional, ese manejo integral, humanizado y sobre todo un enfoque clínico de generaciones, necesitamos educar desde hoy, y nos estamos quedando también sin sitios donde formar a nuestros estudiantes para las generaciones futuras. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces tenemos congestión de los servicios existentes, y yo creo que para nadie es un secreto escuchar que los pocos servicios de camas habilitadas, de camas abiertas o clínicas, las pacientes se quejan por su espera de 2 y hasta 12 horas para la atención en las salas de urgencias. Esto se traduce además en insatisfacción de las mujeres, las familias y los prestadores de la salud, ¿sí? Porque también es un fenómeno en el cual se tiene mayor agresividad, porque si una gestante tiene que atender, esperar 12 horas, pues esto también genera una inconformidad en ella y también de pronto inclusive agresividad. De hecho, vimos también cuando el cierre de la Clínica El Rosario comunicados de otras instituciones haciendo un llamado a la población de, digamos, de tener un comportamiento menos agresivo, porque obviamente estaban tratando de solucionar y de buscar la atención, pero obviamente
esto es lo que muchas veces esperamos y se desata porque precisamente todos, y sabemos la importancia de la materna, pero si no hay suficiencia y capacidad, pues tenemos cómo verla antes de esas 12 horas. Hay dificultades en mantener estándares óptimos en los procesos de atención. Los servicios de habilitación nos han garantizado y nos han estandarizado que se tengan servicios altos de calidad, y obviamente pues esto también ha complicado que algunos puedan habilitarse. En ningún momento pues es decir que hay que bajar los estándares de calidad, yo creo que no, hay que cumplirlos, pero hay que ayudar a cumplirlos bien, y para cumplirlos bien pues obviamente se necesita recursos, se necesita dinero. Y por citar un solo ejemplo, si en un servicio obstétrico hay atención de urgencias, hay atención de quirófanos y hay atención de hospitalización, la norma dice hay que tener una enfermera jefe en cada uno de esos servicios, y tener una enfermera jefe en cada uno de esos servicios tiene un costo. Creo que todos hace algunos 15 o 20 años recordamos que era una sola enfermera jefe que cubría todos los servicios, entonces tener calidad cuesta, pero no tenemos entonces el recurso suficiente para poder pagar la calidad. Esto se nos va a convertir entonces en un índice de complicaciones superior a lo esperado, en altas tasas de cesárea, o sea, más de lo que tenemos ahora, porque es mucho más fácil entonces sáquela rápido y no dejemos su evolución de parto normal, lo cual inclusive va en detrimento de la salud de la mujer, porque todos sabemos que la cesárea tiene 10 veces más de hacer tromboembolismo, 5 veces más de hacer hemorragia, y también casi que 5 veces más de hacer un evento de infección. Y por el Global Sepsis, el estudio, vimos que la sepsis más frecuente, la causa de mortalidad más frecuente por sepsis es la sepsis posparto, la sepsis puerperal. ¿Esto qué puede pasar y en qué se puede traducir? En poner en riesgo los avances que ha tenido la ciudad en la reducción de la mortalidad materna y la garantía de una atención segura para la madre y para los niños en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, les recuerdo, mi nombre es Javier Contreras, yo soy médico pediatra, epidemiólogo clínico y docente universitario, y voy a intentar en unos pocos minutos traerles unos elementos más para provocar una discusión y un debate que para cerrar, digamos, el análisis de la situación que viven los servicios de atención pediátrica en la ciudad y en el país. Esta es una tendencia, el cierre de servicios de atención pediátrica probablemente coincide con lo que la profesora Sandra nos estaba comentando. Los cierres de obstetricia arranca más o menos en el 2011. Ya para esa fecha, lamentablemente, la institución vinculada a la universidad inicia una trágica secuencia de cierres de camas pediátricas, cerrando las 70 camas que tenía la IPS universitaria, la que conocíamos como la Clínica León 13. Simultáneamente por esa época se da el cierre de 45 camas del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, y se estima que esta política continua de las instituciones ha producido una reducción en la capacidad instalada pediátrica en Colombia de un 25%, que equivaldría más o menos a un total de unas 988 camas en la última década. Solo durante este año, en el 2023, hasta la fecha en la que estamos hoy, en Antioquia se han cerrado 27 camas del Hospital Alma Mater, que afortunadamente se pudo revertir esa decisión por parte de las directivas. Estuvieron a punto de cerrarse 96 camas del Hospital Consejo de Medellín, se cerraron las camas de la Clínica del Rosario, sobre todo el cuidado básico neonatal, el intermedio y el intensivo neonatal, y se cerraron simultáneamente también la Clínica Farallones, alrededor de unas 30 camas del total de 120 camas pediátricas de las que disponía esa clínica. A la fecha entonces tenemos el cierre de 12 servicios de pediatría, 9 de esos 12 también cerrados en Bogotá para agosto del 2023. Entonces, una de las primeras preguntas que yo plantearía es si realmente tenemos una menor cantidad de personas o pacientes a los cuales atender que justifique, y que ha estado, digamos, contenido en el discurso de algunas autoridades, que justifique este cierre sistemático de camas de atención pediátrica. Esta es la tasa de natalidad. La profesora Sandra les mostró, digamos,
gráfica donde podíamos observar la disminución en la natalidad. Aquí yo les muestro lo que ha ocurrido durante los últimos 60 años en términos de natalidad en el país, y efectivamente Colombia ha sido uno de los países con la mayor caída en su tasa de natalidad en todo el continente. Hemos perdido alrededor de un 75% de la tasa de natalidad que teníamos en la década de los 60. Y lo mismo nos ha ocurrido con el índice de fecundidad, que estamos en este momento en el 30% de lo que era el índice de fecundidad de hace 60 años. O sea, efectivamente, digamos, tenemos una menor tasa de natalidad y tenemos un menor índice de fecundidad. Eso ubicaría al país en un país de unos índices de natalidad, digamos, medios o moderados, ¿cierto? Comparando pues con el resto de los países del mundo. Ustedes en la gráfica ven ahí los países en color verde, que son los que mayor natalidad tienen o portan, que son los países africanos, algunos países asiáticos, que serían los que mayor tasas de natalidad tendrían en este momento. Esa disminución en la tasa de natalidad y de fecundidad obviamente hace que la población cambie, y entonces tendremos en la gráfica azul de la parte superior la población que va de los 15 a los 64 años de edad, en la gráfica del medio, que es la que desciende, la población de los menores de 15 años de edad, y en la gráfica inferior la población de 60 años o más, digamos, lo que constata es que nuestra población se está envejeciendo, y obviamente pues coincidiendo con el tema del Congreso de la asociación, este es el comportamiento que ha tenido nuestras curvas de nuestras pirámides poblacionales a lo largo de estos 60 años. A intervalos de 20 años ustedes pueden observar entonces en la parte superior izquierda la que era la curva poblacional de los años 60, continuando la de los años 80, la del 2000 y la del 2020, y bien que efectivamente esa disminución en la tasa de natalidad y en el índice de fecundidad produce un cambio en la curva poblacional. Pero esos son promedios. Entonces, esas disminuciones en la natalidad y en la fecundidad no son, digamos, homogéneas en todo el país. Este es un país que podríamos decir es una colcha de retazos, que ha sido fabricada sobre la base de la inequidad. Entonces, les resalto yo, para contrastar solamente tasas de fecundidad y natalidad como las que tienen regiones centrales como el Quindío, comparadas con regiones que, digamos, harían parte de esa otra Colombia que nos llaman los medios de comunicación, en Guainía, en Guaviare, en Vaupés, en Bichada, en el Caquetá, donde tenemos altas tasas de natalidad y altos índices de fecundidad. Es decir, esa disminución en la natalidad y en la fecundidad no es homogénea para todo el país. Hay partes del país en donde todavía se conserva eso. Bueno, entonces eso, digamos, para plantear la primera pregunta de que si realmente lo que tenemos es menos pacientes para atender, que justifica el cierre de servicios. La otra pregunta sería si hay una sobreoferta en la capacidad instalada para atender menores de edad, y cuando hablamos de menores de edad hablamos desde el periodo perinatal hasta los adolescentes, ¿cierto? Estos son los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud, un promedio de 2.5 a 4 camas por cada 1000 habitantes. Obviamente eso hay que ajustarlo dependiendo de el tamaño de la población donde nos ubiquemos y de la complejidad que tenga esa población, incluyendo cómo es su pirámide poblacional. Significaría que más o menos el 30% de esas camas hospitalarias deberían estar representadas según su uso para niños, o un 20% si hay servicios pediátricos, porque como ustedes saben hay, digamos, sobre todo en aquellas poblaciones, lo que llamamos la baja y la mediana complejidad, pues no alcanzamos a tener esa diferenciación exacta en servicios pediátricos, ¿cierto? Tenemos unas camas generales que se utilizan, digamos, de manera universal. Pero esos serían más o menos los estándares que recomendaría la OMS de la disponibilidad de camas. Los estándares también recomendados de la disponibilidad de recurso humano, incluyendo el médico especialista. Aquí tendríamos entonces que Colombia tiene un estándar de un promedio de 6 camas por 1000 habitantes, Bogotá tiene un promedio de 13 camas y Medellín tiene un promedio de 7.5, con lo cual diríamos están cumpliendo relativamente esos estándares internacionales. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay una asimetría en la oferta de los servicios a quien deben llegar.
En teoría, estos son unos ejercicios de análisis muy básicos. Si nos acogemos a aplicar esos estándares y a que el país, como miembro de la OCDE, tuviera que cumplir esos estándares a los que se comprometió, tendríamos nosotros entonces que en Colombia en este momento tenemos una proporción de 1.9 médicos por cada 1000 habitantes. Una versión más actualizada de literatura reporta hasta 2.18, de ese 2.5 que teóricamente le impone la OCDE a Colombia por ser Colombia un país que participa en ese club. En Antioquia, con una población de 6.782.000 habitantes, debería haber 169 médicos generales, y en Medellín, con 2.871 habitantes, alrededor de 71.775 médicos. Ustedes pueden verificar a través de las agremiaciones lo lejos que estamos de lograr el número de profesionales suficientes para poder alcanzar el estándar al que nos comprometimos. Y si vamos a hablar de camas hospitalarias, por el número de población de Medellín, realmente en las últimas cifras, antes de pandemia, reportaban alrededor de unas 580 camas pediátricas, y antes de los cierres que les comenté, y esas 580 camas pediátricas, para poder ajustarse a ese indicador que vimos en la tabla anterior de alrededor de 1.2 camas pediátricas por cada 1000 habitantes, deberíamos tener nosotros un total de unas 2000 camas pediátricas, incluyendo camas de cuidado intensivo, servicios de urgencias y camas de hospitalización pediátrica en general. Este es el lugar que ocupa en Colombia entonces en ese club al que se comprometió a participar. Estamos en la cola, ¿cierto? Somos el país con esos, digamos, el más bajo indicador de profesionales de la salud por habitantes. Ahora, si vamos al tema específico de esa disponibilidad de recurso humano, pensando en el hecho de que probablemente tengamos una sobreoferta de recurso humano, ¿sí?, que es la tercera pregunta que les planteo. Este es el estudio que hace CEN de la Universidad Javeriana con el Ministerio de Salud de la oferta de especialistas para el 2013 en todas las áreas. Aquí está en la parte superior, en la línea superior, pediatría es de lejos la especialidad que más ofrece especialistas en el país, que más se forman. Sin embargo, cuando hacemos una proyección de las necesidades que tendría el país entre el 2015 y el 2030, este es el punto de inicio en el que estaríamos nosotros en el 2015, alrededor de 1.149 ginecobstetras faltantes para poder lograr esos indicadores, y alrededor de 1.620 especialistas en pediatría faltantes para poder cubrir las necesidades del sistema de salud. Esta es la proyección que se hace al 2030, arrancamos de una proyección en el 2015 de unos 38.000 especialistas, y pretenderíamos, para que el gobierno pudiera, para que el país pudiera lograr esos estándares de atención, una producción total de 52.000 especialistas en el 2030. Sin embargo, hay una diferencia entre los especialistas que se necesitaban y los que se formaban de alrededor de 6.000 especialistas por año, y esa diferencia no se va a poder resolver. Para el 2030 vamos a seguir teniendo un déficit de médicos especialistas en el país. ¿Cuál es el problema entonces que tendríamos con el tema de la sobreoferta? El problema que tenemos con el tema de la sobreoferta es que calculamos que para el 2017 habían alrededor de unos 3.398 especialistas pediatras en Bogotá, tanto pediatras generales como subespecialidades, pero aproximadamente el 70% de ellos están concentrados en 3 ciudades, Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca, que es Cali, y las ciudades periféricas a Cali. Este es el índice que generan esa presencia, esa distribución de especialistas en el país, genera unos índices dependiendo pues de la cantidad de población. Vemos en la parte superior que la ciudad que más índice, el indicador más denso de especialistas de pediatría por población es Bogotá con 5.27, seguido de Atlántico con 2.69, Santander y después Antioquia con 2.07. Mientras que encontramos en la columna en la tabla de la derecha, los índices de relación de especialistas en pediatría a población, índices como el de Arauca de 0.5, índices como el de Guaviare de 0.2 y índices como el de Bichada y Baupé, donde no hay oferta de atención especializada en pediatría. Sin embargo, cuando vamos a ver nosotros las gráficas, eso graficado en el mapa de la izquierda, indican los puntos rojos la concentración que hay de los especialistas en pediatría en el país. Y el mapa de la derecha indica la concentración de la mortalidad
materno-perinatal y sobre todo la mortalidad infantil en el país. Entonces, fíjense ustedes que hay una simetría absoluta, absoluta. Los especialistas están donde no está el problema. Bueno, y igual nos ocurre con el tema de la distribución, de cómo el sistema de salud ha concentrado sus redes de atención y obviamente esas redes de atención es donde se concentra la disponibilidad de los especialistas. No hay una sobreoferta, hay una inequitativa distribución de la posibilidad de ofrecer y el sistema de salud no es capaz de absorber. A pesar de que el país tiene la necesidad de formar más recursos y más talento humano en salud, en todas las áreas de la salud, incluyendo los médicos especialistas, el sistema no tiene la capacidad para absorberlos ni los ubica donde realmente están las necesidades. Conclusiones grandes para el debate, porque digamos que esto creo que va a ser más útil si ustedes aportan preguntas y aclaramos con las preguntas el resto del tema. La población de niños, niñas y adolescentes continúa necesitando atención. Es una falacia, es realmente una distorsión de la realidad que la disminución en la natalidad y la fecundidad genere menos necesidad de atención. Hay una población de niños, niñas y adolescentes que continúa necesitando esa atención. No hay ni sobreoferta en la capacidad instalada, ni hay sobreoferta en el recurso humano que atiende esta población y el modelo ha fracasado en brindar el componente asistencial en donde se necesita con mayor prioridad. Listo. Gracias.